entonces los mezcladores rápidos. Los mezcladores que pueden ser hidráulicos y pueden ser también eh, del tipo mecánico, ¿no es cierto? En tipo mecánico normalmente son propellers, son paletas, en fin, todas esas cosas. Primero vamos a ver entonces la parte más o menos teórica y de los mezcladores hidráulicos. Si tomamos un cubo esencial diferencial de agua, en la parte superior vas a tener de este cubo vas a tener el esfuerzo cortante, lo mismo que en la parte inferior, y el cubo tiene obviamente las dimensiones de X, de Y y de Z, que hacen entonces a las tres dimensiones de un cubo. La potencia siempre está definida por la fuerza por la velocidad, y la fuerza es el esfuerzo cortante, el tau que están viendo acá, que está ejercido sobre el área, ya sea superior o ya sea inferior, o sea, es tau de X de Y, ¿no es cierto? Y la velocidad la voy a llamar dv, dv chica nada más. Entonces tienes la potencia en función de tau de X de Y de V. Y voy a multiplicar por la otra dimensión, que es la dz. Entonces hago ambos miembros, obviamente, ¿no es cierto? La potencia va a ser tau de X de Y de V por dz en dz. Este dz lo voy a meter aquí dentro del paréntesis y voy a tener entonces el volumen del cubo elemental de X de Y de Z. Y va a quedar dB en dz afuera. Tau por dB en dz. Y esta es la potencia. Básicamente esta es la ecuación primaria que puede definir la gradiente hidráulica con la cual vamos a desarrollar los ejercicios que haremos para poder diseñar un mezclador hidráulico rápido. Si trasladamos entonces la potencia sobre el volumen, va a quedar tau de V en dz, y tau, el esfuerzo este cortante en la cara superior y en la cara inferior, está definido por mu de V en dz, que es la ley de Newton de la viscosidad. Esto solamente para fluidos que son newtonianos. Los fluidos no newtonianos no tienen este tau. El tau de arriba es diferente del tau de abajo. El tau de arriba en un fluido no newtoniano es más rápido, el esfuerzo es menor. Y el tau de abajo es un esfuerzo mayor. Entonces el líquido se estaría moviendo como si fuera un chicle. Arriba muy rápido y abajo muy lento. Ese es un fluido no newtoniano. Toda la hidráulica que ustedes conocen está basada en la hidráulica de los fluidos newtonianos. Nada es fluido no newtoniano. Incluso el fluido no newtoniano escapa a mi conocimiento. Eso es muy de investigación. Aún tienes mucho que investigar en la hidráulica de los fluidos no newtonianos. Para Newton entonces el tau es mu de B en dz. Nada más. Mu es el coeficiente de viscosidad, obviamente, de B en dz, que es la velocidad en la profundidad. Obviamente el tau va a variar un poquito en la profundidad, ¿no es cierto? Hay una variación respecto a la profundidad con mu. Entonces, reemplazando esto en esta ecuación, voy a tener que la potencia sobre el volumen va a ser mu de B en dz al cuadrado. Y este dB en dz que está aquí, lo conocemos como gradiente de velocidad. Es un parámetro muy importante el gradiente de velocidad para definir cómo vamos a diseñar una mezcla rápida, cómo vamos a diseñar un floculador también, ¿no es cierto? El gradiente hidráulico es esencial, por eso es que deben conocer a qué se refiere el gradiente hidráulico cuando estamos hablando de un cubo diferencial. Muy bien. Por definición, entonces, estoy diciendo que el gradiente es de B en dz. ¿No es cierto? Y despejando, entonces, voy a tener que gradiente es igual a la raíz de P sobre mu por el volumen. Y este es lo que yo conozco como gradiente de velocidad. Entonces, eso van a tener ustedes siempre como gradiente de velocidad. Mu, esto viene dado en watts, ¿no? Mu es la viscosidad dinámica, ¿no es cierto? Que puede estar expresada en newton segundo sobre metro cuadrado o en kilogramo metro sobre segundo. Son las dos expresiones que tienen para mu, que es la viscosidad. Obviamente la gradiente está expresada en watts, por lo tanto esta viene dada por la pérdida de carga
esta potencia del motor, ¿no es cierto? Potencia del motor que viene dado por la... Esta es una gradiente entonces que es mecánica. Para la gradiente hidráulica, esta potencia varía un poquito y varía en función a la pérdida de carga que se tiene en el resalto hidráulico. Entonces, como está expresado acá, en sus apuntes, es la gradiente mecánica. Pero la gradiente, la potencia hidráulica viene expresado en función, entonces, como les decía, a la pérdida de carga que existe entre tirantes conjugados en tirantes secuentes, más bien en pérdidas de carga en resalto hidráulico. El coeficiente de Kampstein, K viene dado por G, por T, por C a la N. Esto es constante, siendo T el tiempo de mezcla, C es la dosis del sulfato de aluminio que vas a meter. Y G, como hemos visto, se puede hallar a través de la prueba de Hajas. Ya hemos hecho ayer la prueba de Hajas, por lo tanto sé y conozco cómo puedo encontrar entonces la ecuación de Kampstein, G por T, ¿no es cierto? Para mezcladores hidráulicos, como les decía, la gradiente varía un poquito. Si yo voy a traer, por ejemplo, esta parte aquí, la traigo por aquí. Fíjense entonces, esta es la potencia mecánica y esta es la potencia hidráulica. La gradiente, en vez de la potencia, va a tener G por H, que H es entonces la pérdida de carga, ¿no es cierto? Y G por H sobre mi, que es la viscosidad dinámica, ¿no es cierto? Por T. O, perdón, gamma, si lo transformamos en función de gamma, que es el peso específico, finalmente voy a tener gamma por H sobre mu por T. Entonces, un poquito ha cambiado esta función. La gradiente aquí es gamma por la pérdida de carga dividido entre mu por T. En cambio, en potencia mecánica es la potencia sobre mu por el volumen, nada más. El volumen del reactor, entonces, es muy importante cuando estoy calculando la gradiente en mezcladores mecánicos, no así en los mezcladores hidráulicos. En los mezcladores hidráulicos lo que es importante es la pérdida de carga, ¿no es cierto? Muy bien. Los valores de mu y rho están en función de la temperatura del agua y están en el anexo esto está sacado del libro que está colgado en la inscripción. Una de las formas de hacer mezcla rápida es con canaleta parcial. Pero la canaleta parcial no consigue, como dice acá, un fruit mayor a 3, está entre 2.5 y 3. Y esa es la gran desventaja que tiene una canaleta parcial, además de que es muy difícil de poder controlar las dimensiones exactas de una canaleta parcial. Estas tienen que ser hechas en un laboratorio de hidráulica. Si colocamos en hormigón siempre van a haber fallas y después hay que calibrar la canaleta para ver cómo va por el caudal. Pero normalmente la canaleta parcial está ideada para medir caudales. Es un angostamiento de las venas hidráulicas, es decir, las venas, el trazado de una partícula se angosta por diferencia en la sección de hidráulica. ¿No es cierto? Primero viene una sección grande y después viene una sección pequeña, ¿no es cierto? Y eso hace que las líneas de flujo se estrechen un poco, ¿no es cierto? Y eso hace que puedan medir el caudal. Ahora, esto lo han adaptado, digamos, en la caída para producir un resalto hidráulico y a partir de ese resalto hidráulico poder hacer la mezcla rápida. Y como es una canaleta parcial, además me sirve para poder medir caudales. Pero como les he dicho, no le tengo mucho cariño a las canaletas parcial. Son mejores los resaltos de caídas directamente. Y en la caída también, en una grada que yo puedo construir muy fácilmente en el campo, ¿no es cierto? Puedo también medir caudales. Puedo agarrar y calibrar una curva HQ que esté del brink del grada a 4 veces la altura crítica, aguas arriba. Si tengo ahí
una regla, un linímetro, voy a poder entonces medir con claridad cuánta agua está pasando. Pero en una planta de tratamiento pequeña, suficiente sería eso. En una planta de tratamiento grande, esa es una medida redundante, porque además voy a tener de esa medida seguramente un artefacto, un aparato, un accesorio que me pueda medir directamente los caudales y estos transmitírmelos a través de un sistema SCADA a una pantalla de televisor. ¿No es cierto? Entonces, estas canaletas parcial las hemos utilizado en plantas de caudales superiores a los 100 litros por segundo. ¿Qué criterios de diseño? Deben respetarse las medidas que son específicas para una canaleta parcial. ¿No es cierto? Seleccionas la canaleta, el tamaño de canaleta, de acuerdo a la garganta que tiene. El ancho de la garganta te dice de qué caudal a qué caudal, de qué rango de caudal estamos hablando para imponer una determinada canaleta parcial. Se debe comprobar que el flood esté entre 2 y 3 para que el resalto sea relativamente estable. Aquí también es una gran restricción. En una caída libre el flood es 4.5 a 9 y eso sí te garantiza un resalto hidráulico estable. Por lo tanto, cuando vayan a hacer, yo ya estoy, digamos, casi desahuciando las canaletas Parsian, a pesar de que siguen en uso, pero para mi gusto, a mí no me ha resultado muy bien la canaleta Parsian. Debo comprobar que el resalto hidráulico produce una gradiente de velocidad mayor que 700 y menor que 1200 segundos. Comprobar que tengan tiempos de retención instantánea y es importante empalmar correctamente las líneas de flujo de esta unidad con las del nivel máximo de operación del floculador para que el resalto no se desplace fuera de la garganta. Si el resalto es viajero, o sea, no estás cumpliendo este número de flood, el resalto va a ir hasta el floculador y en el floculador recién va a estar haciéndose la mezcla rápida, va a efectivizarse la mezcla rápida. Por eso no quiero. El floculador es floculador, la mezcla rápida es mezcla rápida. ¿No es cierto? Los criterios de operación y mantenimiento son muy sencillos, ¿no es cierto? Y debe ubicarse en el punto de que genera el mayor resalto hidráulico. Este es un ejemplo de una canaleta con un canal rectangular, un vertedero, una caída inclinada. ¿No es cierto? Como podrán ver, de 4 a 7 veces la altura crítica voy a poner la regla, o sea, el linímetro, voy a ponerlo acá, y aquí coloco la pantalla, ¿no es cierto? Normalmente las plantas de tratamiento tienen su aducción de mucho, muy lejos. Por ejemplo, la planta de Semapa viene desde Misicuni. Entonces puede venir, ¿no es cierto?, con una energía mucho, muy grande, depende de dónde estás, ¿no es cierto? En La Paz esa energía en la TAP batallas es gigantesca, entonces tengo que matar esa energía, porque a una planta de tratamiento no puedo entrar con una energía descontrolada. La energía de una planta de tratamiento la tengo que controlar yo desde el inicio. Y para ello voy a matar esta energía, la mato la energía acá a través de una pantalla perforada. Una vez que tengo la pantalla perforada, recién comienza mi planta de tratamiento. A partir de aquí comienza mi planta de tratamiento. Entonces, lo que estoy intentando hacer en el cálculo de la planta de tratamiento es encontrar las alturas, estas alturas, los tirantes de agua, para ver hasta dónde voy a colocar, por ejemplo, mi pared. ¿No es cierto? Entonces, eso tengo que ver. Y esta altura normalmente tiene que ver con cuánto de altura de carga va a venir por él encima del vertedero y estas dos pequeñas alturas en el resalto hidráulico. Y1 cuando se aplasta la vena de agua y Y2 cuando recupera, ¿no es cierto?, la vena fruto del resalto hidráulico. A veces este Y2 es grande y entonces este muro tienes que calcularlo de manera tal que tengas el suficiente bordo libre para que no rebalse el agua. ¿No es cierto? No queremos que rebalse el agua en el bordo libre este. Entonces vamos a ver este pequeño ejemplo que sirve también
para calcular el resalto hidráulico en una caída simple, ¿no es cierto? Este, por ejemplo, es para calcular un canal que transporta 100 litros por segundo, temperatura del agua igual 10 grados centígrados, que es la mínima en invierno, y el agua llega a la planta, ¿no es cierto?, a través de una cámara, ¿no es cierto?, para diseñar, con esta cámara, para diseñarla la misma en función al aquietamiento de la energía que se requiere. El caudal de 100 litros por segundo es equivalente a 0.1 metro cúbico por segundo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a definir? Primero vamos a definir cuántito le voy a dar de altura acá, ¿no es cierto?, a esto que se llama el antepecho, ¿no es cierto? Es un valor constructivo que debemos asumir, ¿no es cierto? Por ejemplo, puede ser que se tenga que esto puede estar a 0.5 metros, ¿por qué no? ¿No es cierto? Eso depende entonces cuánto es la altura normal que tú vas a calcular en el canal, ¿no es cierto? Y a partir de ello vas a darle por lo menos 5 centímetros a este vertedero. Los vertederos no funcionan con menos de 5 centímetros, entonces la altura mínima de carga sobre la cresta del vertedero tiene que ser como mínimo 5 centímetros, ¿no es cierto? Entonces tú vas a elegir cuánto vas a tener este antepecho acá. Entonces en este caso se está eligiendo 0.5 metros. En realidad entonces es una materia de hacer prueba y error en el antepecho, ¿no es cierto? Y vamos a aplicar el principio de conservación de energía entre esta parte, entre 3 y 1. Todo en hidráulica tiene que ver con la conservación de la energía. En un canal, la energía, la ecuación de energía es Z más P sobre gamma más B cuadrado sobre 2G. P es la presión. En un canal no es que no existe la presión, ya les he dicho montones de veces. La presión que existe en un canal a pelo libre es la presión atmosférica, ¿no es cierto? A esa presión externa está sometida entonces el pelo del agua en cualquier elemento que tenga pelo libre. Pero obviamente el pelo del agua en el canal y más allá, y mucho más allá, es la misma presión atmosférica. De hecho, en todo Cochabamba es la misma presión atmosférica, es por eso que no la toma en cuenta y la aproximo a cero, porque sumar o restar constantes no varía la ecuación, no hace variar la ecuación. Cuando sumas una constante o restas una constante, la ecuación es un principio matemático, no te va a variar la ecuación, por eso es que no tomas en cuenta la presión cuando estás a pelo libre. Entonces queda z más b cuadrado sobre 2g. Pero z es desde el centro del universo, desde el centro de la Tierra. No acostumbramos a hacer eso, acostumbramos a medir con el z, con el principio de las coordenadas en la base del canal. Por lo tanto, si estamos en el principio de las coordenadas de altura en la base del canal, lo que me está representando z es y, que es la altura, es el tirante de agua en el canal. Entonces, en un canal es y más b cuadrado sobre 2g, en cualquier canal. Entonces, la energía va a venir dada siempre y en b cuadrado sobre 2g. Si estamos en la parte 3, en esta parte que hemos denominado 3, entonces será y3 más b3 al cuadrado sobre 2g. Y aquí será y1 más b1 cuadrado sobre 2g, obviamente, ¿no es cierto? Muy bien. Como les decía, para que el vertedero funcione, h, la altura de carga sobre el vertedero, no puede ser menor que 5 centímetros y se debe garantizar que sea mayor o igual que 5 centímetros, por lo que puede moverse, se puede mover el vertedero. Si fuera de metal podría moverlo de arriba para abajo, ¿no es cierto? Y hacer que haya 5 centímetros, ¿no es cierto? Esos son la parte hidráulica moderna. No colocas un vertedero fijo, lo que haces es colocar un vertedero que lo puedes mover arriba y abajo y ajustarlo a través de los pernos, nada más, para garantizar precisamente 5 centímetros. Entonces, la energía en 3 va a ser la energía en sub 0 más el H, ¿no es cierto? Entonces, H le hemos dado 5 centímetros, esto de aquí, 5 centímetros. Y B, estamos en el antepecho, estamos diciendo que es la energía
que se presenta en ese punto, en el punto 3. Esto no es un cálculo exacto, como se está mostrando en esta ecuación, es más bien una aproximación. Si quisieran cálculo exacto, tienen que hacer absolutamente y3 más b cubo al cuadrado sobre 2g, ¿no es cierto? Eso tendrían que hacer. Pero lo podemos aproximar sin grave error, ¿no es cierto?, a través de esta expresión. Vamos a calcular entonces la altura de agua donde comienza el resalto y es sub 1. Es importante entonces calcular la altura de agua aquí. ¿Cuánto va a ser y es sub 1? El agua va a venir aquí y fruto de la caída se va a aplastar, ¿no es cierto? Y aquí voy a tener una Y1. ¿Por qué se aplasta? O nuevamente fíjense la ecuación de la energía. Si la velocidad aumenta, está aumentando en función al cuadrado. Lo que debe disminuir para que la energía sea constante es Y. Y eso es lo que está sucediendo. La velocidad ha aumentado fruto de la caída, aumenta grandemente la velocidad porque le estoy haciendo caer. Y en la ecuación de energía, el Y estaba aquí arriba, ¿no es cierto? Si la velocidad aumenta infinitamente, este Y va a estar casi en el suelo. Entonces, velocidad aumenta, Y disminuye. Y nuevamente acá, velocidad disminuye, Y aumenta, ¿no es cierto? Entonces, siempre tengo que jugar con mi ecuación de la energía para estar correctamente ubicado en qué es lo que está pasando en la hidráulica de un elemento. Si hacemos entonces que la energía sea constante, quiere decir que E3 es la misma energía que E1. Quiere decir que E3 es Y1 más B1 cuadrado sobre 2G, pero ya tengo E3 acá, ya lo hemos aproximado a 0.55, ¿no es cierto? Y B es obviamente caudal sobre área. Con esta ecuación voy a desarrollar esta ecuación y fíjense, E3 es 0.55 y tengo dos veces Y1 aquí arriba y aquí debajo. Tengo en el primer sumando y en el segundo sumando lo voy a tener abajo de esta ecuación. Entonces, muy fácilmente en Excel puedo hacer, entonces, encontrar Y1 de tal manera que esto sea 0.55. Y lo puedo hacer a través de prueba y error. Y entonces Y1 va a ser 0.04 en este caso. Una vez que he hallado Y1 aquí, cuánto es el tirante de agua, conozco mi ancho del canal, por lo tanto puedo conocer el área. Y si conozco Y conozco el área, puedo calcular la velocidad. ¿No es cierto? De eso se trata, calcular la velocidad. Voy a calcular la velocidad de 1. ¿No es cierto? Calculo la velocidad de 1 y hallo el fruto. En este caso, el fruit, como es una caída, tiene que estar entre 4.5 y 9. Es mi primera verificación. Debo tener siempre un fruit que esté entre 4.5 y 9 para que el resalto sea estable. En este caso sí está, es estable. Y voy a calcular la altura secuente Y2. Y para calcular la altura secuente Y2, voy a recurrir a la conservación del momento. Tres leyes fundamentales existen en la hidráulica: conservación de la masa, conservación de la energía y conservación del momento. Son las tres fundamentales que existen para manejar cualquier tipo de conducto hidráulico. En este caso voy a recurrir entonces a lo que es la ecuación del momento, que es la conservación del momento, y tengo que la altura Y2 va a ser Y1 medios, 1 menos 8 veces el fruto al cuadrado, la raíz de eso menos 1. Con ello voy a calcular Y2 y calculo, y tengo Y1, ¿no es cierto? 0.04 metros, o sea, 4 centímetros. Y Y2 tengo 28 centímetros. De 4 centímetros recupera a 28 centímetros, por lo tanto también puedo calcular B2, ¿no es cierto?, que es la velocidad en la sección 3, es en la sección 2. Bien, una vez que he calculado la velocidad en la sección 2, debo verificar que esta velocidad sea mayor que 0.3 metros sobre segundo.
Si es menor que 0.3 metros sobre segundo, puedo tener sedimentación en el canal. No se olviden que este es un canal que hace la mezcla rápida, ¿no es cierto? Que hace que los flóculos, que son chiquititos, ¿no es cierto?, se hayan desestabilizado. Y no quiero que empiece a sedimentar ni flocular en el canal que une la mezcla rápida con el floculador. Por lo tanto, voy a garantizar que esta velocidad sea más que 0.3. Si no cumple esta velocidad, debo ir al primero de los pasos, ¿no es cierto?, y cambiar el antepecho. Y repetir hasta encontrar aquí que la velocidad sea más que 0.03. Con ello se va a calcular la longitud del desarrollo del resalto. La longitud, según Smetana, es 6 veces Y2 más menos Y1. En Inglaterra utilizamos 5 veces nomás, Y2 más Y1. ¿No es cierto? En este caso es 1.5, vamos a utilizar nosotros 6, que es la experiencia también mexicana, ya que la longitud del resalto sea esa. Quiere decir que el canal después del resalto hidráulico puede tener 1.50 metros antes de entrar al floculador. Si tiene una longitud exageradamente más grande que 1.50 metros, se me va a empezar a flocular en el canal. No quiero que empiece a suceder la mezcla lenta en el canal de conexión del mezclador rápido hacia el floculador. Por lo tanto, esta dimensión de 1.50 que estoy encontrando aquí es muy importante. Ahora sí, voy a ver el tiempo de mezcla. El tiempo de mezcla es la distancia que recorre, que es 1.50 sobre la velocidad media. Y esto en este caso es 0.79 metros sobre segundo. Debe verificar que el tiempo sea menor a un segundo, no menor a 15 segundos, menor a un segundo. ¿Ya? Si es menor a un segundo, estamos bien. En este caso es 0.79 segundos, porque la mezcla rápida es instantánea. Y luego debo verificar la gradiente hidráulica. Para verificar la gradiente hidráulica tengo que encontrar la pérdida de potencia debido a la pérdida en la altura de energía, que normalmente la conozco como pérdida de carga. Y esta ecuación ya la hemos visto antes. Entonces, para gamma y mu dependen de la temperatura, ¿no es cierto? Aquí están gamma y mu, que dependen de la temperatura. Y la pérdida, delta H, esta es una formulita que es Y2 menos Y1 al cubo sobre 4 veces Y1 menos Y2. Este es delta H, entonces la pérdida de carga va a ser en este caso 0.31 metros. Reemplazando esto en la ecuación de la energía, tengo que la gradiente es 1711 segundos a la menos 1. Y debo verificar, esta es mi última verificación, debo verificar que esa gradiente esté entre 1000 y 2000. ¿Se acuerdan para la canaleta parcial? Esto está entre 700 y 1200. Es por eso que la canaleta parcial no es tan estable como lo es una caída, nomás una caída sencilla, simple. Es decir, no hay que complicarse, me imagino, ahora que ya tengo experiencia, no nos debemos complicar en el establecimiento del artefacto, el accesorio que nos va a hacer la mezcla rápida. Si es hidráulica, entonces vamos a hacer simplemente una caída, ¿no es cierto? Y luego vamos a dibujar el perfil y nada más. Tengo que dibujar el perfil, aquí ya tengo la pérdida de carga, 0.31 metros más arriba va a estar, ¿no es cierto? Entonces, esta es la pérdida de carga y esto me da opción entonces a verificar a cuánto es a cuánto da esto, a cuánto se da esto y cuánto se da esto. Yo tengo que saber entonces las cotas que te da, las cotas de agua. Primero, donde se produce el resalto hidráulico, después en la altura después del resalto hidráulico, antes de entrar al vertedero y después de pasar la pantalla aquietadora, ¿no es cierto? Entonces todo eso tengo que calcular. Muy bien. Hay que dibujar entonces el perfil hidráulico. Ese es el verdadero objetivo de este problema y de todos los problemas en mezcla rápida, es no solamente garantizar la gradiente y el tiempo de mezcla, pero que también termines tu trabajo
con el establecimiento de la línea de flujo. Tienes que tener la línea de flujo. Si no tienes la línea de flujo en tu trabajo de tesis, te voy a mandar a hacer, no hay duda que te voy a mandar a hacer la línea de flujo. ¿Ya? Entonces, el canal de aproximación es 4.5 veces el ancho, ¿no es cierto? Ese es el canal de aproximación. Vamos a calcular la altura de carga sobre este vertedero, aquí. Este canal de aproximación estoy calculando. ¿Cuánto debo tener después del aquietador? ¿Cuánto debo tener en línea recta antes de encontrarme con el vertedero? Eso es lo que estoy haciendo acá. Ese canal de aproximación entonces es 3.4 metros. Calculo la carga sobre el vertedero, para vertederos es esto, y la altura de carga es 0.24 metros, 24 centímetros, ¿no es cierto? Entonces se puede calcular, señores. Aquí nosotros hemos supuesto, ¿no es cierto?, que la altura es 5 centímetros como mínimo, pero había sido 24 centímetros, ¿no es cierto? Por lo tanto, Y desde aquí hasta aquí es 0.89 metros. Entonces, a partir de estos datos tendría que volver a recalcular mi mezcla rápida, porque aquí ya lo tengo, ya calculadito. Así, de la cámara de acatamiento depende de cuántos agujeros pongas. Acá, en el laboratorio de hidráulica, nosotros solíamos hacer, creo que hasta ahora siguen haciendo, con ladrillo de 18 huecos. Entonces, estos no son, en realidad, ni siquiera son 18 huecos, son menos de 18, son 21 huecos, creo. Entonces hay que ver de qué diámetro son y ver cuántos de estos se dan. En este caso es una pantalla con huecos de tubos de 8 pulgadas, 6 tubos de 8 pulgadas, ¿no es cierto? Entonces la velocidad, tienes que calcular la velocidad de paso a través de los huecos, ¿no es cierto? Entonces el área de cada hueco es pi diámetro al cuadrado sobre 4 y son n huecos, por lo tanto vas a multiplicar por n. Y entonces vas a tener la velocidad de paso por los orificios, ¿no es cierto? Ese es el área de los orificios, el diámetro del orificio y el número de orificios. Entonces, en este caso va a ser la velocidad 0.51 metros sobre segundo. Calculo la pérdida de carga. Esta es una ecuación casi universal de pérdida de carga de paso del agua a través de orificios. Eso lo hemos visto en hidráulica, ¿no es cierto? Este CD es el coeficiente de descarga, que normalmente lo tomo como 0.6, el coeficiente de descarga, 0.6 a 0.8. Calculo, despejo H y calculo entonces cuánto va a ser la carga que voy a tener aquí. Desde aquí hasta aquí necesito una carga de 6 centímetros, por lo menos. Entonces el tirante de agua en la cámara de aquietamiento va a ser 0.89, que está aquí, más los 6 centímetros, ¿no es cierto? Es 0.95 metros. A partir de ello vas entonces a calcular cuánto es Y2, cuánto es Y1, cuánto es... Cada una de estas cositas puedes calcular entonces en cuanto a cota o ya sea en cuanto al tirante que se produce en cada uno de los, en resalto, por ejemplo, en el vertedero, o el agua antes de pasar la pantalla. Las pantallas son todas, se calculan de la misma manera. Esto quizás puede variar, esto no tener una rampa, sino tener una caída como esta directamente. Puede ser, ¿no es cierto? Entonces puedo calcular. Entonces, en su libro de adscripción tienen también el cálculo para caídas simples, y a partir de ello pueden calcular entonces cómo van a ir en cálculo de vertederos o en cálculo de caídas, digamos, que es el que se utiliza normalmente en las poblaciones. En poblaciones rurales, por favor, no coloquen plantas de tratamiento muy sofisticadas. Para empezar, no van a tener el personal que pueda manejar la planta de tratamiento, y eso es medio grave, ¿no es cierto? Entonces siempre fíjense y tengan en cuenta para dónde están haciendo una planta de tratamiento, ¿no es cierto? A veces ni siquiera en las ciudades grandes tengo el personal suficientemente entrenado. Por ejemplo, ahora estoy haciendo en Batallas una planta de tratamiento complicada. Entonces, los que están haciendo la construcción tienen que quedar 6 meses a entrenar a la gente de EPSAS. Y en EPSAS no es que no hay
profesionales que sepan lo que están haciendo. En estas hay un montón de profesionales y de ese montón de profesionales, obviamente muchos de ellos saben, pero hay que entrenarlos. Los profesionales son una cosa y después la gente técnica, la gente que se queda en los turnos. Son 3 turnos de trabajo en la planta de tratamiento de EPSAS en Batallas. La gente, el personal que vaya a manejar la planta, que no es precisamente profesional, sino son técnicos o a veces obreros, tienen que saber con qué tipo de planta están tratando, ¿no es cierto? Y entonces requieren un entrenamiento. No es cualquier obrero entonces, no es cualquier técnico, ¿de acuerdo? Muy bien, señores, eso es en cuanto a floculadores hidráulicos. La próxima clase vamos a ver floculadores que son de tipo mecánico y con eso habríamos acabado lo que son mezclas rápidas. ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas, entonces nos vamos a ver el día sábado, por favor. Hasta el sábado.